Querido público, ¿cómo estamos? Bueno, este es nuestro primer programa del año 2025-2026. Este es nuestro año escolar donde pretendemos como colegio tener los logros más altos en deporte, ya que tenemos disciplinas como el pádel que están revolucionando bastante la parte estudiantil. Yo creo que fuimos el primer colegio que introdujo pádel como una disciplina, además de la educación física y el deporte. Damos también baloncesto, voleibol, fútbol y atletismo. Eh, en lo que a eso respecta, el colegio comenzó un torneo con varios institutos como el ECA, la Academia del Atlético de Madrid, la Salle de la Colina y otro colegio con el cual nos enfrentamos fue, además de la Academia, el ECA, fue Academia Washington, también estaba con nosotros y vamos a la gran final este sábado. Vamos de 4 categorías, vamos en 3 categorías para la semifinal y una para la semifinal. Estuvimos participando con beneplácito del colegio, una categoría 7, sub 7 y 8 años. Bueno, aquí fuimos de 3 juegos jugados, ganamos los 3 por amplio margen en la categoría donde tenemos niños muy avanzados. Ganamos 3 y vamos a la final este sábado. Luego tenemos la categoría sub 10 donde jugamos de 3 partidos ganamos 3 y la sub 12 que de 3 partidos ganamos 2 y empatamos 1 ayer, 1-1. Cabe destacar que tenemos una camada de nuevos alumnos que provienen de preparatorio y primer grado en la parte de los 7 y 8 años, destacándose muchísimo, algunos más que otros, entre ellos Rodrigo Abuyagui. Rodrigo ha tenido una destacada actuación no solamente anotando goles, sino también en la parte de asistencias. Rodrigo ha sido determinante, sobre todo en el partido de ayer, que fue contra el ECAF. Rodrigo metió 3 goles. Los partidos que jugamos con el Atlético de Madrid lo ganamos los 3 en las 3 categorías y empatamos 1 en la última categoría, que es la que va por la semifinal. Todos estos a cargo de sus entrenadores, John Corredor, José Correa, por parte del Atlético de Madrid, Rodolfo Alvarado, que está con nosotros también, Winder Flores, un nuevo entrenador, José Coronado, Wilfredo Cañizales, David Blanco, que también está con nosotros, y el equipo femenino que ha sido sumamente y gratamente una sorpresa, porque además de que tienen un gran equipo, 2 grandes equipos, tenemos 2 categorías, tenemos 38 niñas entrenando, súper motivadas, ¿ok? Entre los resultados de algunos de los partidos, ganamos en la sub-10 contra el ECA 5-2. El partido de la sub-12, como les dije anteriormente, quedó empatado 1-1. Los otros partidos fueron, el primer partido hubo 6 goles, en los cuales de la categoría de los pequeños se los repartieron Nicolás, Lucas, Diego, Fabricio, José y Fabián. Esta es la sub-10. ¿Okay? En el segundo partido, que quedó 3-2 contra el Atlético, también Lucas repitió, metió 2 goles y Diego 1 gol. Y el tercer partido ayer, el de 1-1, nuestro anotador fue Lucas. Este muchacho que está con nosotros de refuerzo en esa categoría, muy, muy bueno. Después tenemos el primer juego contra La Salle. Rodrigo Abuyagui metió 2 goles, Gustavo Morales 1, León Castillo otro gol y Matías Aranda 1 gol. En el segundo partido frente al Atlético de Madrid, Rodrigo Abuyagui metió 3 goles, Gustavo Morales 1, perdón. Y en el tercer juego, el de ayer,
Rodrigo Abuyagui metió 4 goles. Así que, bueno, felicitaciones a todos estos niños, felicitaciones a los padres por su gran apoyo y su gran comportamiento en las canchas. No hemos tenido ni una sola queja. Ayer hubo pequeño inconveniente con uno de nuestros niños hablándole al entrenador del equipo del ECA, pero ya estamos sobre ese altercado y fue de un poquito de irrespeto, así que vamos a tomar cartas en el asunto y correctivo. Nosotros además tenemos un gran equipito pequeño por ahora de atletismo que esta vez vamos a ir a nuestra primera copa, pero esta vez lo vamos a hacer solo los niños que están inscritos en atletismo. Cuando vengan los invitacionales más grandes, como el de la Academia Washington y el del Colegio Los Arcos, que envergan muchísimos más niños, vamos a llevar los acostumbrados refuerzos, que son niños que practican otros deportes en el colegio y refuerzan al equipo de atletismo. De una u otra forma han estado en atletismo en algún momento de su carrera en el colegio. Allí tenemos una buena camada donde somos muy, pero muy superiores en los relevos, algo que practicamos desde que estamos en maternal. Basta más decirle que en nuestro segundo segmento del día de hoy vamos a estar hablando de esa serie mundial que comienza en el día de hoy entre los equipos de los Dodgers de Los Ángeles y los Blue Jays de Toronto. En el partido inicial de esta serie mundial se va a llevar a cabo en Toronto, ya que por el récord de la americana, Toronto es el que más juegos ganó que los Dodgers. Ahora, ¿cómo vemos esa serie mundial? Bueno, a nuestro regreso vamos a estar hablando en detalles de esta serie mundial, ¿ok? Ya venimos y ahora vamos a deleitarnos con un poquito de música de la mano de Carlos Machado de Power. Además de conversar sobre la Serie Mundial, vamos a decirte que esta es la edición 121 de Series Mundiales. Y bueno, los Dodgers casi acostumbrados a en estos últimos 3 años, están acostumbrados a estar en playoff y llegar 2 veces para la Serie Mundial. El año pasado fueron los ganadores, el año antepasado no la ganaron, pero este año tienen un fuerte favoritismo contra los Blue Jays de Toronto. Decimos que es muy interesante esta serie mundial, ya que el único equipo que no está en los Estados Unidos, está fuera de los Estados Unidos, que es los Blue Jays de Toronto, clasifica para la serie mundial. Teníamos tiempo desde 1993, cuando Toronto ganó esa serie mundial, donde John Carter dio ese jonrón espectacular para dejar en el terreno al otro equipo. Bueno, no se veía eso, no se veía una serie mundial en Toronto desde ese tiempo, de 1993, la cual ganó Toronto con ese jonrón de Carter. Unos recuerdos espectaculares, fue una serie bien vivida, bien emotiva, sobre todo porque los Blue Jays no tenían un estadio para ese tiempo un poquitico moderno, pero el que tienen ahora, súper moderno, tiene un cielo, un techo retráctil, se abre, lo cierran, es un banquete lo que se dan los aficionados de los Blue Jays en cada partido. Y en esta serie mundial seguramente van a votarse tanto el país como la institución, como el equipo, la organización de los Blue Jays de Toronto, van a estar haciendo lo imposible para que esto se vea maravillosamente bien, súper organizado, me imagino, pero van a tener frente a ellos un gran escollo.
gran escollo porque lo que presentan los Dodgers de Los Ángeles no son cositas de juego, es un super equipo lo que tienen. Los Dodgers tienen casi 2 hombres por posición, tienen un utility venezolano en Miguel Rojas que juega todas las posiciones si es posible del cuadro, lo hemos visto hasta en el left field. Y tienen unos files, bueno, increíbles. Cuando él está jugando segunda base, Troy Ekman está siempre jugando o left field o center field para no perder su bate. De lo contrario, siempre puede estar en tercera por Matt Muncy, puede jugar el shortstop por Mookie Betts y hasta la primera base eventualmente por el gran Friedman. Este utility tiene sus con 55 jonrones. Además, metió en el último partido de la serie de campeonato, metió 3 jonrones en el mismo partido, ese partido inició pichándolo, en el cual dejó en 6 innings y un cuarto, no run al equipo contrario. Entonces no estamos hablando de un jugador normal, estamos hablando de una superestrella jamás vista, un hombre que puede lanzar 6, 7 innings sin que permitir carrera, sin hit en algunas ocasiones, con 5 picheos quebrados o 4 picheos quebrados para hacerlo lo más seguro posible. Él no es el que va a abrir esta noche va a abrir Blake Snell, que es un especialista en ponche. El último partido ponchó 15 y salió con una efectividad en ese partido de 1.06. No es fácil enfrentarse a Snell. Snell es un zurdo que tiene muchas pelotas cortadas y tiene una recta también respetable. Y te las varía. Casi nunca lanza 2 rectas al mismo tiempo. Así que lo que van a ver esta noche los Blue Jays de Toronto no es cosa fácil, a menos que adivinen los lanzamientos cuando vengan en recta. Bien es sabido por todos los especialistas que el Blue Jays de Toronto, el equipo de los Blue Jays impacta más pelotas rectas. De hecho, el 90% de sus jonrones son por pelotas rectas. Se les es difícil batear pelotas cortadas como la curva, el cambio, el sinker, la cortada de 3 dedos y hasta la pelota de tenedor. Hay muchísimos cambios, hay muchísimas combinaciones de estos lanzamientos. Por lo menos Matsuyama y el mismo Tani y el mismo Snell tienen pelotas cortadas que caen antes del home, se caen. Las pelotas caen de una manera impresionante. Pareciera que fueran a la zona de strike y luego bajan. Para un pelotero ver que una pelota está rompiendo el home, no es fácil dejarla pasar. Así que hacen swing y a veces no consiguen nada. Esto haciéndole un análisis nada más al picheo al cual se van a enfrentar. Porque el otro japonés, Sasaki, fue colocado para los cierres.
cerrado. El cierre de los Dodgers tenía ciertos inconvenientes, pero con la llegada o la colocación de Sasaki allí como cerrador, se han robustecido los intermedios. Así que no es nada fácil lo que le llega. Lamentablemente, por el otro lado de los Azulejos de Toronto, como se llamaban antes, ahora se llaman Blue Jay, eh, ellos, ellos tenían a un venezolano, Anthony, y, y tuvieron que salir de él ahorita, hace como 2 semanas, por una lesión. La lesión era reiterada, pero ya no aguantó más y pidió salir de la rotación. Lo sacaron de la rotación en el penúltimo partido de campeonato. Entonces, Anthony Santander, él durante la temporada despachó 50 jonrones también, pero lo perdieron, entonces no tienen ese bate, les hace muchísima falta. Va a ser un poco difícil porque tienen toleteros buenos, pero no tan espectaculares como, bueno, yo digo que Vladimir Guerrero va a ser el peligro en esa rotación, y también Springer, pienso yo, a mi manera de ver las cosas, si el coach de Marineros de Seattle hubiese tomado la decisión de darle la base por bola a, a Springer, yo creo que estuviésemos hablando de otro equipo que estuviese representando a la Liga Americana, como era Seattle, que tenía muchísimo más ofensiva de manos de Carl Raleigh, de manos del mismo Suárez, Eugenio Suárez, que despachó 50 también, y 52-3 que metió en la postemporada, del mismo Julio Rodríguez, que es un peloterazo, de Andy Arozarena, otro muy bueno. Y tenían a Polanco, perdón, muy buen pelotero también dominicano. Bueno, y basta de contar y para de decir más y más hombres que pudieron estar en esta serie. Como ustedes saben, los Dodgers no le dieron a Filadelfia ni chance de poder tan siquiera respirar, porque los barrieron en 4 partidos. Y en cambio, los Blue Jays sí llegaron a 7 juegos, y ese séptimo partido, para mi manera de ver las cosas, el entrenador de Seattle cometió el error de no volear a Springer, que era el único hombre que realmente estaba bateando y que estaba dando el poder ocasional a ese equipo. Pero bueno, así es el béisbol, y el béisbol se juega con una pelota redonda, y el terreno es como bueno, digamos que el cuadro es un recuadro o un cuadrado, y los files son como una explanada de grama a ambos lados. Lo impresionante de este deporte es que tenemos pitchers que pueden lanzar hasta 108 millas por hora, y hombres con un bate a menos de 9 metros, 9 metros exactamente, por allí vamos, que tienen que impactar esas pelotas a esa velocidad. Y no solo eso, sino con cambios o curvas o screwball o pelotas cortadas de todo tipo. Entonces, digamos que el deporte como tal, muy difícil. Cuando un hombre batea sobre 300 o más, decimos en el béisbol que es un fenómeno. ¿Por qué? Porque es muy difícil impactar la pelota, y además impactarla de hit, de doble, triple o jonrón. Estamos a la espera de la entrega de los bates de plata. Vamos a ver cómo salen los venezolanos y los latinos parados en esa. Vamos a ver, la americana y la nacional están eligiendo esta semana
los bates de plata. E igual sucede con los guantes de oro. Vamos a ver si tienen oportunidades algunos, de acuerdo a cómo ha sido su desempeño durante la temporada. Me queda por decirles que analizando bien esa ofensiva de los Dodgers, tienen a su haber ese primer bate, como les dije, Shohei Ohtani. Con el segundo bate puede ser Troy Aikman, o el segundo bate podría ser Mookie Betts, como lo han hecho durante toda la temporada. El tercer bate Freeman, el cuarto bate Matt Muncy o Teóscar Hernández, que ha sido un hombre súper oportuno. También pueden alternar con Kike Hernández, otro gran pelotero. Ya en el séptimo y octavo podrían tener a Miguel Rojas, y así sucesivamente y ese hombre que tienen detrás del plato, Smith, que ha hecho un trabajo increíble este año. Ha dejado muy pocos partidos sin jugar, así que es un tipo muy saludable. Vamos a ver cómo se desarrolla la serie. Y los tres primeros son Snell, Matsusaka, y el cuarto, si es necesario, el cuarto pitcher va a ser Ohtani. Si hace falta Ohtani, porque si Snell y al otro le va muy bien, lo más seguro es que repitan la rotación de los tres. Pero si no, va a haber un cuarto y ese cuarto va a ser Ohtani. Mientras, Sasaki va a estar esperando por cerrar los partidos. Tienen unos intermedios más o menos regulares, unos un poquito mejor hasta al final de la temporada, porque perdieron unos 14 partidos por el relevo intermedio, que no hizo el trabajo. Y en ese aspecto, el bullpen de Toronto sí tiene un poco más de ventaja, tiene un cuerpo intermedio, unos 3-4 muy bueno, y su problema está en cerrar el partido. Cuando le toca cerrar el juego, va a ser difícil que puedan contener esa ofensiva de los Dodgers. ¿Okay? Esperemos que esta sea una edición súper especial, ya que vamos a ver por segunda vez, bueno, por primera vez vamos a ver a Ohtani en su doble rol de pitcher y bateador. La temporada pasada no lo pudimos ver porque recordamos que no pichó y además estaba lesionado de un hombro y así jugó. Y aún así lo hizo muy bien. Digno ganador de su anillo. Vamos a ver cómo va a estar las elecciones del más valioso, que también tiene los cartones allí Ohtani. Y hablaremos en nuestro próximo segmento, vamos a hablar de el clásico del fútbol español, que me tiene un poco preocupado el fútbol español por la cantidad de malas decisiones de los árbitros. No sé qué piensas tú, Carlito. Ha estado errático y muy parcializado para algunos equipos. O sea, vi el último juego del Barça, eso daba pena. O sea, inventaron un penal, no se dio nunca lo tocaron, el jugador se tiró, una cosa loca. Y bueno, excesos en otras partes de otros equipos. Así que estaremos conversando en nuestro próximo segmento y vamos a conversar un poquito de baloncesto de la NBA y comentarios por ahí. Creo que hay un problemita por ahí con Smith, el narrador de ESPN, y la NBA ayer, el FBI, perdón, detuvo a tres jugadores, 2 jugadores y un entrenador, Chance Billups, por apuestas. Es increíble. Él y 2 jugadores más, 2 jugadores, uno de Miami Heat. Y bueno, no sé, cuando ya el FBI te hace una detención, que va y te busca y te esposa, ya es porque tienen todas las pruebas en sus manos. Así que vamos a establecer un poquito de comentario a nuestro regreso. Ahora vamos a deleitarnos con una excelente canción de parte de Carlos Machado, de Power.
Bueno, bueno, queridos compañeros, ahora nos toca hablar un poco del baloncesto. Nuestro baloncesto está un poquitico down, de verdad que sí. Ayer en el grupo de nosotros de LPB Espectáculo se tornó una discusión porque vimos un jugador, un ex NBA venezolano, el cual no voy a nombrar, haciendo unos comentarios bien malsanos sobre los entrenadores en Venezuela. Específicamente se refirió a Néstor Salazar, un gran amigo, además de gran amigo, un buen entrenador, un tipo muy ganador en la liga venezolana, y aludió que no hay un relevo por culpa de algunos entrenadores, entre ellos lo nombró a él, que no hizo, supuestamente, según su opinión, no hizo nada, no formó a nadie como entrenador en el país, que se quedó con sus conocimientos. Y este muchacho desconoce muchísimas cosas. Yo, en verdad, cuando lo escuché, me quedé bastante, bueno, digo yo que me sorprendió, porque jamás pensé que un muchacho fuese a tener ese tipo de opiniones al respecto del baloncesto, baloncesto venezolano, en el cual él no aportó absolutamente nada, simplemente jugó unas categorías inferiores en juegos nacionales, pero no se fue antes del tiempo a los Estados Unidos. Gracias a Dios tuvo una excelente beca en la Universidad de Maryland y le fue muy bien y fue drafteado, fue seleccionado en el draft de los Estados Unidos, de la NBA, y hizo unas cuantas eh, temporadas con varios equipos. Pero no sé, los muchachos pusieron el comentario y abrieron una página para que cada quien opinara. Y yo di mi opinión y Rubén Gran Darío Bustillo dio su opinión, Héctor Sánchez, un grupo de amigos, Gustavo Massa, sé que Nelson, Nelson Pérez, en ese grupo también están Víctor David, Caco, Chelín, Sius, el profesor Sius del 23 de enero, que también ha hecho bastante por el baloncesto, al igual que Chelí en las Lomas de Urdaneta, Melquiades Jaramillo, que tuvo una buena, pero muy buena intervención el día de ayer. Eh, Nuestro doctor también. Pero bueno, aquí todavía estoy pensando en cómo una persona puede tomar un micrófono para, en vez de aportar, destruir o intentar manchar la imagen de alguno. El, Eso no es el principio o el fin de un medio de comunicación. Eso no es el principio ni el fin de tener un podcast. Creo que si tú quieres establecer una polémica, puedes hacerlo de otra forma sin perjudicar a nadie. Y simplemente perdió la humildad, digo yo, perdió la humildad porque desconoce muchas cosas y habla generalizado. Y cuando lo hace personalizado, dice que él, si él hubiese jugado en Venezuela, hubiese arrasado con todos los títulos, que hubiese ganado mínimo 6 con su equipo, Cocorilos de Caracas, que ese era el equipo donde él tenía la ficha. Yo nunca lo vi jugando con Cocodrilos de Caracas, pero si alguien lo vio, que por favor tome el teléfono y me diga, pero yo no lo vi nunca jugando. Entonces yo digo, bueno, si en ese término de cosas yo podría estar adivinando, ser un mago. Yo dije, bueno, voy a tener que recordar cosas que decía mi madre, que decía, bueno, si mi abuela estuviese viva, viviera con nosotros aquí en la casa, como prediciendo cosas que no puede constatar en el tiempo y en el espacio. Es difícil poder
ponerse en los pies de este muchacho y vociferar esas cosas y decirlas. Y entiendo que hay jugadores que de nuestro baloncesto que no tuvieron la oportunidad de estudiar o quizás algunos lo desaprovecharon, pero te puedo decir que yo en mi quehacer como juez internacional y árbitro de la liga profesional durante 24 años, wow, yo aquí vi grandes entrenadores que además enseñaron a otros. Por ejemplo, tuve como gran amigo a un gran Camagüey Espinosa. Wow, ese hombre, 6 títulos. Y, y era respetado por todo y cada uno de sus jugadores con guayquería. Después dirigió al equipo de Zulia y luego fue y dirigió el equipo de Carabobo. Y ese hombre era un hombre con ímpetu impresionante. Ese hombre enseñaba no solo a jugadores, enseñaba también a jueces a cómo comportarse, hasta cómo vestirse, cómo se presentaba. Él les recordaba que son entes públicos que se deben a la fanaticada, se deben al baloncesto, al deporte, así que tenían que dar en alto el deporte. Tuve un gran docente y un preparador y de mi carrera como docente de educación física, como lo es el profesor Francisco Paco 10. Wow, y que sí aprendí muchísimo de Paco. Me dio principio el entrenamiento físico y medición de rendimiento físico. Materias que me han servido para toda mi carrera como docente, que ya tengo 43 años dando clase y me ha ido muy bien, de verdad. Soy muy agradecido con esos entrenadores, que este muchacho ni conoció, me imagino no estuvo bajo el mandato de ellos. Quizá Paco no formaría, porque no lo conocía en esa época, quizás meterse en los barrios y trabajar allí, pero también tuve entrenadores de la magnitud de un norteamericano, Kenneth Ward, también me dio clase de baloncesto en el Pedagógico de Caracas. Pero además de eso también tuve un gran Tarzán Herrera, con el cual tuve los roces normales de un árbitro y un entrenador moñito de, de Simón Rodríguez. Tarzán Herrera era de Pinto Salinas. Wow, y me dice la gente, torneos increíbles en el 23 de enero, donde hubo grandes hombres que hicieron y entrenaron grandes jugadores también. Los entrenadores del Inca de los Castaños, esos hombres que formaron a nuestro otro NBA, Oscar Torres. Bueno, te podría hasta decir de Crisanto, que fue el descubridor de Cara Herrera. Y pare de contar, así que este muchacho yo creo que está desinformado. Él podrá haber jugado a NBA y todo lo que tú quieras, pero yo creo que él tuvo roces con algo malo, algo que dañó no sé si su humildad, porque tampoco podríamos hablar de humildad, porque la humildad tiene otros valores, otros principios éticos que no vienen con un comentario malsano hacia otras personas. Considero que está... Y ese yoísmo de creerse que es el mejor, ese es uno de los grandes problemas que puede tener un jugador, y mucho más cuando no posee esos atributos. Simplemente porque llegó a un país y estuvo apoyado por un gobierno, pues, por una parte, un ente que le dio apoyo no solamente social, sino también monetario y con mucha fuerza, y hicieron cosas nefastas. Porque si a eso vamos a hablar, bueno, podemos encontrar en el baloncesto unos 3 o 4 que son nefastos, que no voy a pronunciar sus nombres acá porque no se lo merecen, no tienen esa altitud. Entonces,
este país ha tenido grandes entrenadores. Yo, yo nací en Colombia, nací en Cartagena de India y me vine muy pequeño a Venezuela, vine por intercambio de estudiantes y empecé en el Eduardo Crema cuando se iniciaba este colegio allá en Montalbán, ese liceo. Eso era nada más educación básica, que en ese tiempo era hasta tercer año. Y luego me fui a estudiar a Luis Racetti allí en la Avenida Morán. Y desde ese tiempo he tenido contacto con entrenadores, buenos entrenadores. Allí estuve, mi profesor de educación física era Lester Álvarez. Ahí estuve a otro gran formador, Helio Suárez, era mi profesor de béisbol. Y de voleibol era un gran Cigarrón Landaeta. Imagínense ustedes toda la cantidad de personas que me guiaron y que estuvieron conmigo en el deporte para yo tener esta formación que tengo como docente, coordinador de deportes acá del Colegio Integral de la Vida. Y estuve 18 años antes en el Emil Friedman, también con otro grande, Oscar Güen, mi compadre Oscar Güen, el entrenador de la selección nacional de natación por mucho tiempo. Eh, digamos que ese grupo de personas que están en el grupo LPB Espectáculos tienen mucho conocimiento del baloncesto porque lo vivieron casi todos como jugadores, como entrenadores, como formadores. Mira, hay una persona en Miranda que se llama Carlos Monzón. Ese tipo tiene tanto valor para muchos jugadores que se formaron, jugadores de la liga profesional. No digo uno ni 10, no, fueron muchos, muchos. Ese hombre era el encargado de hacer que Miranda saliera adelante en todo. Y usted no se imagina lo que ese hombre hacía para que Miranda tuviese una gran representación. Ese hombre iba de pueblo en pueblo captando jugadores, los llevaba a dormir en literas, y se lo digo y se lo cuento porque yo también lo viví. Uno de los árbitros que ese hombre llevó y patentaba, ya yo iba con mi carro. Primero no tenía carro y ese hombre me pagaba los viáticos posibles que me podía dar, porque tampoco era que él contaba con gran dinero, no. Era un hombre de estos que nosotros admiramos, de estos que nosotros decimos, wow, este tipo le gusta el deporte. Ayudó a mucha gente. Y cuando Paco Díez fue presidente del IND, ¿qué no hizo Paco Díez por tantos jugadores? Y Paco formó jugadores allí que todavía no habían estado en la parte escolar, y Paco hizo lo imposible porque sacaran airosos el bachillerato para poder llevárselo a los Estados Unidos. Tal es el caso de Gabriel Estaba, Víctor David, Cara Herrera, bueno, un sinfín más de jugadores que realmente tuvieron el apoyo de estos entrenadores. Entonces no tolero lo que este muchacho dijo en eso. No voy a hacer el comentario personalizado porque no interesa ahora. Lo que interesa es que la gente tenga un poquitico de conciencia y sea humilde y se acuerde de dónde proviene, porque recuerdo que este muchacho era árbitro de algunos juegos en el Festival 66 de Coche. Creo que lo dirigía Ixen Castrillo, un gran entrenador, también un gran amigo y docente en música del Instituto Pedagógico de Caracas. Y bueno, ¿qué le podríamos decir? Se formó acá en Venezuela, hizo todo, pero no es que era una gran estrella, no es que iba a ser mejor que los demás, porque yo recuerdo que qué difícil era la liga en esos momentos. Qué difícil era enfrentarse a un norteamericano como Mark Pittaway. Qué difícil era enfrentarse, por ejemplo, a esas camadas que trajo Marino, Tony Mack, Anthony Mason. Bueno, yo le podría decir tantos jugadores de Marino que fueron espectaculares. Hasta Walker, ¿se acuerdan de Walker? Que en paz descanse. Bueno, eso
aunado a que Marino trajo a Steven Jackson, lo trajo con León Trímiga. Wow, ¿qué le podía decir de Caracas que trajo a un Tony Dobson con Joe Dobson? O que trajo a un Joe Dobson con Ron Davis. O Panteras de Miranda que trajo dúos como a Antoine Joubert y Ronnie Tompkins, que en paz descanse también. O las grandes adquisiciones que tuvo Trotamundos de Carabobo con David Wesley, Matt Brundy. Y pare de contar la cantidad de jugadores, lo podríamos decir, wow, cómo este jugador puede decir que él hubiese batido todos los récords, que él hubiese ganado 5 o 6 títulos, por favor. No es así. No puede una persona engrandecerse de manera como si fuese un mago. No, eso no es así. La humildad va por encima de cualquier cosa. Qué lamentable escuchar eso. Lo estaba escuchando y pensé en un momento también con Ozzy Guillén. Yo decía, Dios mío, ¿por qué son tan duros con los comentarios como si fuesen dioses, como si hubiesen nacido? Tienen que darle gracias a Dios que Dios les dio esas cualidades físicas para tener logros en la vida, porque tú sabes cuánto con cualidades físicas y talento hemos visto nosotros y se han perdido en el camino. Dios, en esa época había jugadores impresionantes en los barrios de toda Caracas y de toda Venezuela, podría decir yo. Yo recuerdo a un equipo Anzoátegui juvenil o junior, como le llamamos en ese tiempo, que serían cadetes, que había puras estrellas. O sea, yo decía, Dios mío, Sucre tenía un equipazo, pero ver jugar a un equipo infantil como el de Puerto Ordaz, de Distrito Federal, Dios mío, o sea, tenían un piloto, se llamaba, me acuerdo que le decían Kabubi del Valle, que se perdió en el camino, pero era una estrella. O sea, había de todo. Se podría decir que se quedaron en el camino una gran mayoría. Estaba Melquiades Jaramillo, estaba Richard Medina, estaba Bremer Flores, estaba Rancés Ibarra. Es un equipo infantil, imagínense, y tenía toda esta constelación de jugadores espectaculares. Estaba un muchacho de Lomas de Urdaneta, se llama Domingo La Rosa. Yo nunca he visto un piloto de esa categoría con unas manos tan impresionantes. No solo manos grandes, sino manos con la pelota. O sea, escondía la pelota de una manera tal que lo digan todos los que saben de baloncesto. Si alguien le quitaba la pelota a Domingo de La Rosa, bueno, todo el mundo lo aplaudía, porque era imposible quitarle la pelota a Domingo de La Rosa. Una excelente persona ahora en vida. ¿Ah? O ver jugar a Montesino. Ese hombre tenía una capacidad de salto impresionante. Humberto Monoché era el salto más impresionante de toda Venezuela en ese momento. Hombre, con unas clavadas impresionantes. Los gringos se quedaban impresionados de los saltos de ese hombre. Entonces, por favor, no se puede ser así. No se puede ser así. O sea, tienes que conocer mucho de baloncesto. Mira que te lo está diciendo alguien que arbitró 2.000, 3.000 partidos en los barrios de Caracas y que toda Miranda conoce quién es Winder Alvin, porque arbitré juegos desde minibásquet hasta mayores con este señor que le digo Carlos Monzón. Y entrenadores de esa entidad, Cordobés, Carlos Gil, por favor. O sea, yo digo que el privilegio hasta de ver dirigir a Mauricio Johnson, a Hernán Crespo, gente valiosa del baloncesto, Israel Sarmiento y su hijo, que fueron. Israel me dirigió en la Federación de Baloncesto cuando estaba Rafael Borja, el excelente Rafael Borja, gran amigo, que en paz descanse. Entonces tú dices, wow, ¿cómo una persona va a tomar un micrófono para destruir? Yo no lo acepto.
No lo acepto, de verdad. Me dolió muchísimo escuchar todos los podcasts que este hombre ha hecho en beneficio de él mismo. No sé si cree que va a realzar su figura con eso. No, realza tu figura cuando vas a los barrios, ayudas, cuando ayudas de verdad, que dictas charlas clínicas sin vulgaridades, cuando te muestras tal cual como te formaron, cuando le das gracias a Dios por la formación universitaria que tuviste. Eso es hacer un país, eso es aportar. Ir a una cancha que no te esperan, llevar material deportivo, regalarle cosas a los niños que no tienen, dar charla y darle a los niños lo que no tienen, un gran guía, porque no lo tienen. Son muy pocos los buenos guías que hay en los barrios. Y nosotros, los entrenadores de los barrios, somos los que hacemos la diferencia. Ellos ven en nosotros el ídolo que ellos quieren ser. Mira, yo quiero ser como esta persona, como este profesor. Eso sí es aportar. Y no importa el dinero que tengas y que hayas ganado o el que tengas mal habido, no importa. Eso no importa. No te llevas nada en la tumba. No te llevas absolutamente nada. Pero lo que dejas sembrado, eso sí tiene un valor. Lo que tú le dejas a tus niños, a tus hijos y a los que no son tus hijos por parte biológica, pero son tus hijos en el barrio, eso sí tiene un valor. Eso sí te da dignidad ante cualquier persona, ante cualquier cosa. Tú sabes qué es bello, tú sabes qué es lindo cuando tú llegas a un lugar y esa persona dice, wow, mira quién llegó. O cuando un niño dice, wow, mira, ese fue mi profesor, ese fue mi entrenador. Es buenísimo, dice cosas maravillosas. Eso es bello, eso realza el alma, eso te da dignidad. Eso te pone en otro nivel. ¿Ok? Tú puedes llegar con un carro majestuoso, con una vestimenta espectacular. Pero si cuando te sientas a hablar con los niños de un barrio, lo primero que sueltas son vulgaridades, obscenidades, o empiezas a hablar mal de los demás, eso es feo. Eso es horrendo. Eso no te hace buena persona. No hiciste todo en la vida, no llegaste a los Estados Unidos a una universidad, no fuiste en el draft y te seleccionaron para hacer eso. No, Dios te dio esas herramientas para que las utilices en beneficio de la comunidad, para que las utilices dándole un ejemplo a los niños de una comunidad o de un país o de una ciudad. Mira que las redes están al alcance de todos los niños del país. Y tarde o temprano ellos van a tener sus opiniones. Tú no las vas a poder borrar. Tú tienes que cuidar esas opiniones. Tú tienes que, cuando estás frente a un aparato como este, un micrófono, que le va a llegar esa información a mucha gente, tienes que estar consciente de dónde estás, de quién eres y a quién le va a llegar esa información. Dedico este programa realmente a todas las personas de ese grupo. LPB Espectáculo, estas personas que fueron maltratadas por este caballero, que no voy a decir su nombre, no se lo merece, y sí voy a realzar a todos los entrenadores del país que realmente forman a niños en los barrios y a algunos los sacan de ese estrato de flagelos como la droga, la prostitución y otros. Les agradezco enormemente que lo estén haciendo en su barrio, en el lugar donde ustedes se criaron, aunque tengan millones ahora de dólares, háganlo, vuelvan al barrio y denle algo al barrio, entréguenle, porque eso los va a hacer mejores personas, se lo puedo asegurar. Esto fue Winder Alvis en el deporte, de la mano de Carlos Machado, de Power. Ese es el director, el hombre que pone la música espectacular, es un gran amigo y este programa realmente fue dirigido para todas esas personas que hacen y forman a buenos seres humanos, no solamente jugadores, sino también a grandes seres humanos. Fue un placer y bueno, que la pasen buenísimo. Estaremos con ustedes dentro de 2 viernes aquí en Ávila al Aire.
la emisora del Colegio Integral El Ávila. Muchísimas gracias. Nos vemos en otra oportunidad.